Bienvenidos a un nuevo vídeo, y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de chismes, misterios, por supuesto, drama turco. Si son nuevos por aquí, muchísimas gracias por estar, les doy una calurosa bienvenida. Si ya son parte de esta familia, muchas gracias por su apoyo constante. Ya saben que aquí en el canal, nos encanta desentrañar los secretos detrás de nuestras series y actores favoritos, y hoy, tenemos un tema que ha mantenido a todo el mundo hablando, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja dorada de Love is in the Air, la pareja que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero, se separó. Y como siempre, las especulaciones y rumores han estado a la orden del día. ¿Qué pasó realmente? ¿Quién es el culpable? ¿Hubo terceros en discordia? Todas estas preguntas nos las hemos hecho, y hoy, vamos a tratar de responderlas. Pero antes de entrar en materia, y como ya es costumbre, quiero hacer una petición especial. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Y créanme, en este canal, los chismecitos y las noticias sobre el mundo turco nunca faltan. Así que, no se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. Bien, ahora sí, a lo que vinimos. La bomba que ha sacudido a los fans de Love is in the Air y a los seguidores de Kerem y Hande es la noticia de su separación. Después de un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, que nos hizo soñar y creer en el amor, de repente, se acabó. Y es aquí donde entra en juego nuestra protagonista de hoy, Mehtap, una figura conocida en el mundo de los medios turcos, con una reputación de ser muy bien informada y con contactos muy cercanos a las celebridades. Mehtap ha soltado una bomba que ha hecho temblar los cimientos de este culebrón. Según ella, y basándose en fuentes cercanas a la pareja, la razón de la ruptura no es lo que creíamos. Durante meses, hemos escuchado todo tipo de teorías. Que si problemas de agenda, que si diferencias irreconciliables, que si la presión mediática. Pero Mehtap, con su particular estilo, nos da una versión mucho más jugosa y, por qué no decirlo, más dramática. La primera clave que Mehtap nos da, y que ya ha hecho correr ríos de tinta, es que no todo era color de rosa en la relación. Aunque públicamente se mostraban como la pareja perfecta, enamoradísimos y cómplices, al parecer, la realidad era un poco diferente. Según Mehtap, existían tensiones y desacuerdos en la relación, que se fueron acumulando con el tiempo. Y, ojo, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Mehtap menciona un factor clave, la diferencia en sus estilos de vida y en sus prioridades. Kerem, al parecer, es un hombre muy independiente, con muchos proyectos, siempre enfocado en su carrera y en expandir sus horizontes. Hande, por su parte, aunque también es una actriz muy exitosa, parece tener una visión más tradicional de la vida en pareja. Quería estabilidad, formar una familia, y tal vez, Kerem no estaba en ese momento de su vida. Esta diferencia en sus expectativas y deseos, según Mehtap, fue una de las principales fuentes de conflicto. Es como si estuvieran en momentos diferentes de sus vidas, con objetivos que, aunque no eran incompatibles, no encajaban en ese momento. Y ahora, vamos a la parte que más nos interesa, hubo terceras personas involucradas. Mehtap no da una respuesta directa, pero sí deja entrever algo. Según ella, aunque no hubo una infidelidad en el sentido estricto de la palabra, sí hubo personas que influyeron en la relación, creando un ambiente de desconfianza y celos. Mehtap no nombra a nadie en concreto, pero sí sugiere que hubo individuos cercanos a Kerem que, por decirlo de alguna manera, no veían con buenos ojos la relación. Y esto, señoras y señores, es muy común en el mundo del espectáculo. Siempre hay gente que, por envidia, por interés, o simplemente por maldad, intenta interferir en las relaciones de los famosos. Además, Mehtap señala un detalle importante, la presión mediática. La pareja, debido a su gran popularidad,
estaba constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans. Cada movimiento, cada declaración, cada gesto, era analizado y juzgado. Esto, inevitablemente, generó estrés y tensión en la relación. Y claro, cuando ya existen problemas de base, la presión mediática puede ser la gota que colma el vaso. Pero, ¿qué más revela Meetup? Nos habla de una supuesta discusión muy fuerte, que habría sido el detonante de la ruptura definitiva. Al parecer, esta discusión giró en torno a las expectativas de cada uno y al futuro de la relación. Fue una conversación dolorosa, llena de reproches y de sentimientos encontrados. Y después de esa discusión, la decisión de separarse se hizo inevitable. Meetup también menciona el tema de la distancia. Kerem, debido a sus proyectos profesionales, ha estado viajando mucho, y Yandé también ha tenido sus compromisos laborales. La distancia, aunque puede ser soportable en ciertas relaciones, puede ser un gran obstáculo cuando ya existen problemas de fondo. La falta de contacto, la falta de tiempo para compartir, puede erosionar una relación y hacerla más vulnerable. ¿Y qué hay del futuro? ¿Hay posibilidades de reconciliación? Meetup no es muy optimista al respecto. Según ella, la ruptura es definitiva, y aunque siempre existe la posibilidad de que en el futuro, las circunstancias cambien, en este momento, no ve ninguna posibilidad de que Kerem y Yandé vuelvan a estar juntos. Pero, ¿qué hay de la veracidad de las declaraciones de Meetup? Como siempre, en el mundo del espectáculo, hay que tomar la información con pinzas. Meetup es una persona con credibilidad en el mundo de los medios, pero también tiene sus propios intereses y agenda. Es importante, entonces, contrastar su información con otras fuentes, y analizarla con espíritu crítico. Es cierto que la información que da Meetup coincide con algunos rumores que ya circulaban en los medios, y con algunas pistas que se han podido observar en las redes sociales. Pero, también es cierto que no podemos dar por sentado que todo lo que dice es verdad absoluta. En definitiva, la versión de Meetup nos ofrece una perspectiva más profunda y compleja de la ruptura de Kerem y Yandé. Nos habla de diferencias en sus estilos de vida, de presiones externas, de terceros involucrados, y de una discusión clave que desencadenó la separación. Y aunque no podemos afirmar que esta sea la verdad absoluta, sí nos da elementos para reflexionar y para entender mejor lo que pudo haber pasado. Así que, amigos, ¿qué les parece todo esto? ¿Creen en la versión de Meetup? ¿Tienen alguna otra teoría? ¿Qué creen que realmente pasó entre Kerem y Yandé? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. No se queden callados. Y ahora, vamos a hacer un breve resumen de los puntos clave de este vídeo. Hemos hablado de la ruptura de Kerem Bürsin y Yandé Erçel, y de las revelaciones de Meetup. Hemos visto que, según Meetup, la razón de la ruptura no fue tan sencilla como se pensaba, y que existieron diferencias en sus estilos de vida, presiones externas, y posibles terceras personas involucradas. También hemos hablado de una discusión fuerte que habría sido el detonante final. Y, por último, hemos analizado la credibilidad de las declaraciones de Meetup, y la importancia de tomar la información con espíritu crítico. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo, y por su apoyo incondicional. Me encanta compartir con ustedes esta pasión por el mundo turco y por sus estrellas. Son lo máximo. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y darle un buen like si les gustó. Y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, aquí siempre encontrarán contenido interesante y entretenido sobre sus series y actores favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Hola, hola, gente linda del canal. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo,
y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos aún más en el fascinante y a veces turbulento mundo del espectáculo turco. Hoy, ahondaremos en el tema que ha monopolizado las conversaciones, los foros y las redes sociales, la impactante ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya sé que muchos de ustedes, como yo, sintieron un auténtico flechazo por esta pareja. Verlos juntos en Love is in the Air fue como presenciar la magia del amor en estado puro. La química entre ellos era innegable, la conexión, palpable, y la historia de amor de Eda y Serkan, un reflejo de lo que muchos anhelan, encontrar a su media naranja, vivir un romance apasionado y construir un futuro juntos. Por eso, la noticia de su separación, que llegó como un rayo en un cielo despejado, nos dejó a todos con el corazón en un puño y la mente llena de interrogantes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que una relación que parecía tan sólida y prometedora haya llegado a su fin? La incertidumbre y la curiosidad nos impulsan a buscar respuestas, a intentar comprender las razones detrás de esta inesperada ruptura. Y es aquí donde entran en juego los rumores, las especulaciones y, por supuesto, las fuentes, bien informadas, que circulan en el laberinto de la farándula turca. Hoy, como ya saben, vamos a analizar la versión de Mehtap, una figura cuyo nombre resuena con fuerza en el ecosistema mediático turco. Mehtap, con su reputación de tener contactos privilegiados y una red de informantes cercana a las celebridades, ha desvelado una serie de detalles que, según ella, arrojan luz sobre los motivos reales de la separación. Pero, como siempre les digo, es crucial que abordemos esta información con un ojo crítico, analizando cada dato y sopesando la credibilidad de la fuente. Antes de sumergirnos en las revelaciones de Mehtap, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos a fondo los secretos y las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento turco. Suscríbanse ahora mismo y únanse a nuestra comunidad. *** profundizando en el ¿por qué? Un análisis detallado de la versión de Mehtap ***. Como les mencioné al inicio, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un tema recurrente en los medios y en las conversaciones de los fans. Las especulaciones han ido y venido, desde problemas de agenda hasta supuestas infidelidades. Pero Mehtap, con su estilo característico, nos presenta una versión más compleja, por qué no decirlo, más intrigante. ***, las raíces del conflicto, diferencias en estilos de vida y expectativas ***. Según Mehtap, la clave para entender la separación reside en las diferencias fundamentales que existían entre Kerem y Hande. Si bien parecían una pareja perfecta ante las cámaras, la realidad era un poco más turbia. Las tensiones, los desacuerdos y las expectativas divergentes fueron erosionando la relación con el tiempo. Uno de los puntos cruciales que destaca Mehtap es la disparidad en sus estilos de vida y en sus metas a largo plazo. Kerem, un hombre conocido por su independencia, su espíritu aventurero y su ambición profesional, parecía estar más enfocado en su carrera y en expandir sus horizontes. Sus proyectos, sus viajes y su deseo de explorar nuevas facetas profesionales lo mantenían constantemente en movimiento. Hande, por otro lado, aunque también goza de un éxito notable en su carrera como actriz, parece tener una visión más tradicional de la vida en pareja. Según Mehtap, Hande anhelaba estabilidad, formar una familia, construir un hogar y establecer una base sólida para el futuro. Este deseo, aunque legítimo y comprensible, chocaba con las prioridades de Kerem, quien, al parecer, no estaba en el mismo punto de su vida. Esta divergencia en las expectativas, en los deseos y en las metas a largo plazo, fue, según Mehtap, una de las principales fuentes de conflicto. Imagine la situación, dos personas que se aman, pero que tienen ideas diferentes sobre cómo construir su futuro. Uno quiere explorar el mundo, mientras que el otro desea echar raíces y construir un nido familiar. Es inevitable que surjan tensiones, que se generen frustraciones y que,
eventualmente, la relación se vea afectada. *** El fantasma de los terceros, influencias externas en la relación, ***. Otro aspecto crucial que aborda Metap es la posible influencia de terceras personas en la dinámica de la pareja. Aunque no habla de infidelidades en el sentido literal de la palabra, sí insinúa la existencia de individuos cercanos a Kerem que no veían con buenos ojos la relación. En el mundo del espectáculo, es común que las relaciones de las celebridades estén sometidas a la presión de terceros. Ya sea por envidia, por interés o simplemente por maldad, siempre hay personas que intentan interferir en las relaciones, sembrando dudas, creando discordia y socavando la confianza. Metap no revela nombres, pero sí sugiere que hubo individuos cercanos a Kerem que, por decirlo de alguna manera, ejercieron una influencia negativa en la relación. Estos individuos, tal vez amigos, familiares o incluso asesores profesionales, podrían haber intentado manipular la situación, fomentando la desconfianza o disuadiendo a Kerem de comprometerse a largo plazo. Es importante recordar que, en el mundo del espectáculo, la imagen pública es fundamental. Las celebridades deben mantener una imagen impecable, y a veces, esto puede generar presiones adicionales en sus relaciones personales. Los celos, la envidia y las rivalidades son comunes en este entorno, y pueden afectar negativamente la estabilidad de las parejas. ***. La presión mediática, un escrutinio constante ***. La presión mediática es otro factor que, según Metap, contribuyó al deterioro de la relación. Kerem y Hande, al ser una de las parejas más populares del momento, estaban constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus fans. Cada movimiento, cada declaración, cada gesto, era analizado y juzgado. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de amplificar cualquier rumor o especulación, se convirtieron en un campo de batalla para los fans y para los medios. Las críticas, las acusaciones y las especulaciones se multiplicaron, generando un ambiente de tensión y estrés. La constante exposición a los medios, la necesidad de mantener una imagen perfecta y la presión de satisfacer las expectativas de los fans pueden afectar negativamente la estabilidad emocional de una persona. La falta de privacidad, la invasión constante de su espacio personal y la necesidad de estar siempre a la altura pueden agotar a cualquier persona, y más aún, a una pareja que está intentando construir una relación sólida. ***. La discusión decisiva, el detonante final ***. Metap bien menciona una supuesta discusión muy fuerte que habría sido el detonante final de la ruptura. Según sus fuentes, esta discusión giró en torno a las expectativas de cada uno y al futuro de la relación. Fue una conversación dolorosa, llena de reproches y de sentimientos encontrados. En este tipo de situaciones, las emociones suelen estar a flor de piel. Las palabras pueden ser hirientes, los reproches pueden ser dolorosos y la sensación de fracaso puede ser abrumadora. La discusión, según Metap, habría sido el punto de inflexión, el momento en que la decisión de separarse se hizo inevitable. Es importante tener en cuenta que, en cualquier relación, las discusiones son comunes. Sin embargo, cuando ya existen problemas de base, una discusión puede ser el catalizador que desencadena la ruptura. Las palabras que se dicen en un momento de crisis pueden ser difíciles de olvidar, y la confianza, que es el pilar de cualquier relación, puede verse seriamente afectada. ***. La distancia, un obstáculo adicional ***. La distancia, como ya mencionamos en el vídeo anterior, también jugó un papel importante en la ruptura. Kerem, debido a sus proyectos profesionales, ha estado viajando mucho, y Hande también ha tenido sus compromisos laborales. La falta de contacto, la falta de tiempo para compartir y la dificultad de mantener una comunicación fluida pueden erosionar una relación y hacerla más vulnerable. En el mundo actual, la distancia es un problema cada vez más común.
Las oportunidades laborales, los viajes y la globalización hacen que las parejas se enfrenten a la separación física con más frecuencia. Si no se gestiona adecuadamente, la distancia puede generar problemas de comunicación, desconfianza, en última instancia, la ruptura de la relación. **El futuro, hay esperanza de reconciliación, **. Metap, como ya mencionamos, no es muy optimista sobre la posibilidad de una reconciliación. Según ella, la ruptura es definitiva, y aunque siempre existe la posibilidad de que las circunstancias cambien, en este momento, no ve ninguna señal de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Es importante recordar que, en el mundo del espectáculo, las relaciones son muy complejas. La presión mediática, los compromisos laborales y la falta de privacidad pueden dificultar la construcción de una relación duradera. Aunque todos deseamos que Kerem y Hande encuentren la felicidad, debemos respetar su decisión y permitirles seguir adelante con sus vidas. La veracidad de las declaraciones de Metap, un análisis crítico **. Como siempre, es fundamental analizar la veracidad de las declaraciones de Metap con espíritu crítico. Si bien es una figura con cierta credibilidad en el mundo de los medios turcos, también tiene sus propios intereses y agenda. Es importante, entonces, contrastar su información con otras fuentes, y analizarla con cautela. Es cierto que la información que da Metap coincide con algunos rumores que ya circulaban en los medios, y con algunas pistas que se han podido observar en las redes sociales. Sin embargo, no podemos dar por sentado que todo lo que dice es verdad absoluta. Debemos tener en cuenta que Metap, como cualquier periodista o comentarista, tiene sus propias fuentes y su propia perspectiva. Es posible que su versión esté sesgada por sus contactos, por sus intereses o incluso por sus propias interpretaciones. Es importante, entonces, leer entre líneas, analizar cada dato y sopesar la información con cuidado. No debemos caer en la trampa de creer todo lo que se dice, sino que debemos formar nuestra propia opinión basándonos en la evidencia disponible y en nuestro propio sentido común. Conclusión, reflexiones sobre la ruptura **. La ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una triste noticia para sus fans y para todos aquellos que creyeron en su amor. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones son complejas, y que cada pareja tiene sus propios desafíos y dificultades. La versión de Metap nos ofrece una perspectiva más profunda y compleja de la ruptura. Nos habla de diferencias en sus estilos de vida, de presiones externas, de terceros involucrados, y de una discusión clave que desencadenó la separación. Si bien no podemos afirmar que esta sea la verdad absoluta, sí nos da elementos para reflexionar y para entender mejor lo que pudo haber pasado. Nos recuerda que, incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones están sujetas a las mismas complejidades y dificultades que cualquier otra relación humana. Mi opinión personal Desde mi punto de vista, creo que la versión de Metap, aunque no podemos tomarla como verdad absoluta, pinta un panorama plausible. Las diferencias en las expectativas y en los estilos de vida, la presión mediática y la posible influencia de terceros son factores que pueden afectar negativamente a cualquier relación. La distancia, por otro lado, solo agrava la situación. Es importante recordar que Kerem y Hande son personas, con sentimientos y con necesidades individuales. Debemos respetar su privacidad y permitirles seguir adelante con sus vidas. Preguntas para la comunidad **. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece la versión de Metap? ¿Creen que hay algo de verdad en sus declaraciones? ¿Tienen alguna otra teoría sobre la ruptura de Kerem y Hande? ¿Qué creen que realmente pasó? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. No se queden callados. Compartan sus pensamientos, sus teorías y sus especulaciones.
Recuerden que el diálogo es fundamental para comprender este tipo de situaciones. Y ahora, para finalizar, vamos a hacer un breve resumen de los puntos clave de este vídeo. 1. La separación la noticia de la ruptura de Kerem Bürsin y Ander Cell impactó a los fans. 2. La versión de Mehtap se analiza la información proporcionada por Mehtap, una figura conocida en los medios turcos. 3. Diferencias en estilos de vida y expectativas se discuten las posibles diferencias en las prioridades de Kerem y Hande. 4. Influencia de terceros se explora la posibilidad de que terceros hayan afectado la relación. 5. Presión mediática se analiza el impacto de la constante exposición mediática. 6. La discusión decisiva se menciona una supuesta discusión que habría desencadenado la ruptura. 7. La distancia se analiza el papel de la distancia en la relación. 8. El futuro se discute la posibilidad de reconciliación. 9. Veracidad de las declaraciones se analiza la importancia de tomar la información con espíritu crítico. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo, y por su apoyo incondicional. Me encanta compartir con ustedes esta pasión por el mundo turco y por sus estrellas. Son lo máximo. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y darle un buen like si les gustó. Y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, aquí siempre encontrarán contenido interesante y entretenido sobre sus series y actores favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto.